Bueno, pues ya estamos de regreso y le agradezco que siga con nosotros aquí en Expectativa Noticias, transmitiendo desde Ciudad Juárez. Y como le decía al inicio de este programa, bueno, pues hoy es martes y como todos los martes, el licenciado Eleodoro Juárez está aquí con nosotros, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Hugo, muy bien, gracias a Dios. Ya nuevamente al aire aquí, después de lo sucedido desde el pasado jueves. Toda una semana, ¿no? ¿Toda una Casi, semana? Sí, claro. El programa Casi toda una semana. Por una negligencia de la comisión que nomás no quería venir a pues mire, resolver el problema. Yo he dicho, hace un momento lo comentábamos, en la nota que prepararon mis compañeros. A mí lo que se me hace verdaderamente patético es que aquí puede ocurrir cualquier cosa, aquí en esta frontera, en esta hermosa frontera en Ciudad Juárez. Sí, es. Y lo que les decía yo a nuestros televidentes, incluso lo estuve publicando también en el Facebook desde que nos tumbaron la luz, pues ¿cómo es posible que así con toda impunidad, con toda tranquilidad y facilidad ocurran estas cosas? Y luego le hacemos ver, esto las autoridades no atienden el 911 aquí en Ciudad Juárez, que es un número de emergencias, un número de auxilio, pues tampoco no funciona. Y le digo esto porque ahora sí yo ya lo viví en carne propia aquí en esta frontera. Yo le hablé al 911, le dije lo que estaba ocurriendo. Me dijeron, oiga señor, pues es que también hay otras cosas muy importantes que atender. Ya cuando me dijeron eso dije, ya no hay más que hacer en el 911. Y luego, pues desde el jueves hasta el día de ayer por la noche, pues la Comisión Federal de Electricidad también, pues es que ya tenemos el reporte, bueno, atiéndanlo. Si realmente hay una nueva política de atención de las dependencias del gobierno federal y de las paraestatales, pues no es posible que nos digan, pues es que ya tenemos el reporte y ya lo vamos a atender. No podemos darle preferencia absolutamente a nadie. Vamos a ir conforme nos van entregando las órdenes de trabajo, las órdenes de reconexión. Y luego, pues todavía, licenciado, discúlpeme que todavía no le dé el beneficio de la palabra. Todavía fuimos a esta oficina donde dice horario de atención, Comisión Federal Electricidad Matices 24 horas, 365 días del año y la puerta cerrada. Entonces, son muchas contradicciones, son cosas verdaderamente que hay que analizar y que ojalá estas dependencias federales pues hagan el trabajo que les corresponde y no mentirle a la gente, porque lo acabamos de ver ahí en la puerta, donde dice atención los 365 días del año con las puertas cerradas. Horario de oficina, lunes a viernes de 8 a 3:30 y atención telefónica, pues que no sirve para nada. Afortunadamente, bueno, ya estamos, ya nos reconectaron. Y luego que coincide con el incidente que tuvo ahí en la Ejército Nacional. En el Ejército Nacional, donde se me empareja un carro con 4 personas, 4 jóvenes, los alcancé a ver, 4 jóvenes, de ellos 20 y tantos años y mucho. Y bueno, intentaron, pues no sé si bajarme a mí o llevarse mi carro, no sé, no lo pudieron lograr. Y afortunadamente pues no pudieron hacerlo. Pero también de ahí se desprende otro comentario. Gravísima la situación. De ahí se desprende otro comentario. Todas las autoridades, cuando se enteran de este tipo de acontecimientos, todo quieren arreglarlo con un 01800. No. Llame, es el número que usted puede utilizar en caso de que usted no se sienta seguro. No, pues si con un 01800 los periodistas de Ciudad Juárez y del Estado y del país vamos a estar seguros, no, pues ya estamos del otro lado, pues muchas gracias. Sí, hombre, sienten que esos números 911, 01800, piensan que es llamada doctora corazón, ¿no? Si no, lo podemos atender y proteger, pero lo vamos a consolar con muchísimo gusto. No es consuelo, es muy grave lo que sucedió. Si por ser periodista, peor todavía. Pero si es un delito del fuero común el que se pretendía cometer a plena luz del día en calles transitadas, a una persona sola, con toda impunidad, si logran detener la marcha de su vehículo, pues dice uno, bueno, pues aquí no hay seguridad en ninguna parte y hasta cierto temor le dará a todo el mundo salir a la calle. Es muy grave la situación. Sucede cotidianamente, a plena luz del día se dan los como lo que sucedió delitos. Hoy en la capital, ahí en la ciudad de Chihuahua. Igual ahí por el canal. Una persona ahí en una tienda que está ahí por la Teófilo Borunda o en el canal, y la otra calle que cruza ahí donde está una gasolinera, pues levantaron a una persona a plena luz del día y nadie vio nada. Había muchísima gente.
Y ahí hay lamentablemente, cámaras, y ahí entiendo que hay cámaras. Sí. pero ya lo hacen con la mayor facilidad y sin el temor de que las autoridades puedan agarrarlos en ese momento. Increíble, increíble lo que está pasando. A quien sí quiero agradecerle su atención porque también de inmediato se aplicó y giró instrucciones para que me brindaran la protección, es al fiscal general del Estado, al señor César Peniche, que dispuso lo necesario para que no pudiera ocurrir una situación desagradable. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente, ya estamos al aire. Y eso pues se agradece a quien tenemos que agradecerle todos los días. Sí, pues a Dios, porque tenemos que cubrirnos con su manto de gracia y que Él ponga un vallado alrededor de nosotros, de nuestras familias, alrededor del pueblo bueno, como dice Andrés Manuel López, ¿verdad? Andrés Manuel López. Es nuestro amparo y fortaleza, es nuestra protección, porque pues nuestras autoridades en una hacen lo que pueden, pero pueden poco ante estas circunstancias. Y ante estas circunstancias, pues tocamos el tema de lo que sucedió aquí con nuestros vecinos del Paso, Texas, ahí en una tienda donde lamentablemente se registró, no sé si haya antecedentes, si haya historia, de un ataque tan verdaderamente reprobable, de un ataque donde pierden la vida más de 20 personas o 20 personas, hay heridos. También a plena luz del día, un joven que viaja desde una parte de los Estados Unidos 9 horas para venir a matar exclusivamente a mexicanos porque él siente que su país está siendo invadido por mexicanos. Y luego el presidente norteamericano Donald Trump dice que en su país no caben las personas que... Los odios, las razas, el racismo. Y bueno, pues discúlpeme, señor presidente Donald Trump, pero pues yo creo que esos discursos de odio y de racismo, él mismo los ha impulsado. Sí, es contradictorio en ese sentido. Disculpe el humor negro, pero en alguna ocasión dijo, yo odio el racismo y a los negros. ¿Verdad? Es contradictorio, su lenguaje. Aquí no cabe el odio, pero en su mensaje va implícito el odio y específicamente contra los mexicanos, pero no es algo que se haya incubado a partir de Donald Trump, es algo que tiene décadas, esos odios raciales, eso de sentirse los anglosajones sobre todo, que hemos invadido sus espacios, que son de ellos a pesar de que a nosotros nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, nos lo quitaron como quitarle un dulce a un niño, por cierto. Nos vengamos, si usted quiere, y le podemos llamar de esa manera, llenándolo de mexicanos. En California hay más mexicanos que en cualquier otra parte del mundo, excepto en México. Nosotros lo llenamos con mexicanos, nos conviene que le vaya bien a los Estados Unidos. Si le va bien a los Estados Unidos, le va bien a los millones de latinos que están ahí, que van a trabajar, no van a fomentar el odio, no van a hacer problemas allá, no es esa la pretensión de ellos, sino ir realmente a trabajar. Pero esas cuestiones raciales, esas divisiones que se hacen entre los buenos y los malos, y peor, simplemente por el color de tu piel, porque todo lo demás es igual. Nada más el color de tu piel, de tus ojos, es lo que varía, de tu cabello, es lo que varía, pero te abren en canal, tienen lo mismo que nosotros, tiene lo mismo que cualquier otro ser humano de cualquier otra parte del mundo. El ser blanco, el ser moreno, el ser amarillo, el ser café, no te hace ni mejor ni peor. Lo que te hace mejor o peor es lo que llevas, lo que se lleva dentro. Y eso es lo que se ha estado cultivando en los Estados Unidos, pero no solamente allá. También en México tenemos esos problemas. Sin embargo, esto impactó fuertemente, nos dejó en shock, la verdad, porque en Estados Unidos, El Paso, Texas, ha sido considerada por décadas las ciudades más tranquilas, más seguras, que tienen más de 500,000 habitantes. Estaba en primero o segundo lugar. Donde se puede vivir tranquilamente. Sí, donde puede andar uno, sí, con tranquilidad, con seguridad, con confianza. Esto ya viene a romper ese equilibrio, pero también llama la atención que este individuo que detuvieron un mozalbete de 21 años, supremacista, no sé cómo le llaman a ellos, racista a morir, no es del Paso,
la gente del Paso, creo yo, que es distinta. Tan es distinta que han mantenido el Paso no solamente por sus autoridades, sino por el pueblo. Lo ha mantenido en esa paz, lo ha mantenido en esa armonía. En el Paso la gente respeta a sus autoridades respetan a la población, no incuban ellos, cuando menos no se ve así abiertamente un sistema de odio, como por ejemplo existe en Arizona, contra indocumentados. En el Paso no. Tuvo que venir uno de fuera a cometer esa barbarie, claro. por motivos estúpidos, por un idiota, perdónenme que le diga así, no hay que otra expresión decirle, por una sin razón, que porque van a quitarles o vamos a quitarles las fuentes de empleo y él en la cárcel o muerto va a tener mejor trabajo que el que tenía. Es increíble cómo el lenguaje de odio, cómo la subcultura del odio penetra en las gentes y hace estragos en ellos y luego en los demás. Fíjese que las personas que perdieron la vida son unos 2 o 3 jóvenes, me parece. Los demás son gentes mayores, sí, claro, que sí. no pudieron correr, sí. Indefensos. Qué valiente el idiotita que fue a disparar a lo tonto. Pero también otro tema, ¿cómo consiguen las armas tan fácilmente en los Estados Unidos? Un joven de 21 años viene con armas muy potentes, con armas que pocas veces se ve que puedan tenerlas estas personas, y luego llegan y con toda la frialdad del mundo, provisto de municiones, provisto de esas armas tan mortíferas, viene y desde el estacionamiento de esa tienda en Walmart en El Paso, desde ahí empieza la masacre. Y luego los reportes periodísticos que hemos leído, las declaraciones, incluso de la policía del Paso, Texas, los remató, todavía los remató, los buscaba para darles el tiro de gracia, y eso es verdaderamente repugnante, increíble. Yo creo que se debe de legislar allá en los Estados Unidos para que las armas no se puedan conseguir tan fácilmente. Es un problema muy grave que tiene, como usted lo acaba de decir hace unos momentos, es un problema gravísimo que tiene también décadas. Ha habido registros impresionantes, no solamente como esta matanza que acabamos de lamentar todos, sino también de otras que se han registrado incluso en centros de estudios, en universidades. En escuelas. En escuelas. Sí. Y esto, no sé por qué no lo han registrado de tal o en manera. Negocios, por uno que corrieron. Que cambien su legislación y que impidan que cualquier persona no pueda hacerse de un arma tan fácilmente. Lo que pasa es que ellos, hay uno, ¿cómo se llama? Del rifle, la asociación del rifle. Es una fuerza muy poderosa que existe allá. Y ellos dicen, las armas las tenemos para nuestra seguridad y legítima defensa. Por cierto, nadie va y ataca a un hogar de Estados Unidos porque ahí tienen armas. Es para ellos muy común y corriente tener armas y saber controlarlas, por así decirlo. Pero por otro lado, tenemos que decir, es que en Estados Unidos ha imperado la cultura de la violencia, en las series de televisión, en las películas, en las explosiones, en las mismas caricaturas. Desde niños les están inculcando la violencia. Por otro lado, es un país que ha mantenido su hegemonía a través de guerras, a través del uso de la fuerza. Todos los países que han mantenido una hegemonía siempre ha sido a partir del uso de la fuerza, como ha sido Rusia. Son países armamentistas o armados hasta los dientes, y lo mismo sucede precisamente con la población. Ahorita de nada serviría que prohibieran el comprar armas. Ya hay miles, millones de armas que ya están en los hogares, que ya son propiedad de particulares, pero en México está prohibido. Y mire cómo andan, todo el mundo anda por la calle, con todo y la prohibición, con todo y la Guardia Nacional, con todo y las policías, con todo y el ejército, con todo y eso. Perdón, vemos con tanta desfachatez e impunidad que andan circulando los mozalbetes ahí con armas. No lo dudo que los que trataron de detenerlo usted trajeran sus armas, y a veces las presumen y las pasan por Facebook y las pasan por las redes sociales. ¿Y está prohibido? Sí, sí está prohibido. ¿Que son exclusivas del ejército? Sí, pues las presumen precisamente por eso, porque son exclusivas del ejército y de la Fuerza Armada de México. Pero ahí las traen. Las prohibiciones a veces
Ya cuando el problema lo tenemos encima, una ley no nos va a venir a resolver el problema. El problema de Estados Unidos, el problema de México es que vivimos en una subcultura de la violencia. Empieza verbal y termina en los hechos. Y luego es exacerbado luego por los gobiernos. No se había dado en ningún gobierno de Estados Unidos un presidente de la República que hablara con coraje en contra de latinos o en contra de gente que no era Estados Unidos. Tampoco se había dado en México que un presidente de la República atacara con rudeza y aparentemente con amor, con bondad, con palabras suaves a sus antecesores. Siempre la violencia tiene la razón o busca como justificante el hacer dos grupos, buenos y malos. Los buenos estamos de este lado, los malos están de aquel otro. Y como son malos, debemos de exterminarlos, debemos de acabar con eso. Esto hizo Hitler, esto lo han hecho en muchos países. Aquí están los capitalistas y los comunistas, ¿verdad? Aquí dentro de nosotros estamos los de la Cuarta Transformación y luego los conservadores, los fifis y los corruptos. Los que no son de la Cuarta Transformación son corruptos, son fifis, son chayoteros. Esto es. Y el lenguaje empieza a permear en la gente. Ya desde antes empezó a dar. Estamos dos grupos. Los hombres son malos, las mujeres son buenas. El feminismo es lo que pregona, no le reconoce ninguna virtud a los hombres. Así sean buenos, no se les reconoce. Por ser hombre eres malo, por ser mujer somos buenos. División entre padres e hijos. Los padres son malos porque disciplinan a los hijos y los hijos tienen sus derechos y sus libertades y deben de tenerlos. Y entonces encontramos ese choque. En Europa, los protestantes y los católicos por allá en Irlanda. Aquí lo mismo que Entonces siempre ese lenguaje de odio va incubándose, sobre todo en los jóvenes, y termina en estas circunstancias. Allá por motivos racistas, en Estados Unidos. Los peores motivos que podamos tener, los mismos que tenía Hitler. Entonces si eso se exacerba a través de un lenguaje de los que son nuestras autoridades, nuestros gobernantes y nuestros presidentes, permea muy fuerte al pueblo. Bueno, y entonces, la pregunta es esta. Después de esta experiencia terrible, de este dolor que causó este joven de 21 años, que insisto, viene a El Paso, Texas, viene de un lugar apartado, 9 horas se habla de que viajó para llegar hasta este lugar donde causó esta masacre. Entonces, ¿qué sigue? Seguir esperando a que llegue alguien más, porque sucedieron 3 eventos después de del Paso, sucedieron otros 3 eventos en Ohio, en Chicago y en Alabama. Y hoy se habla de que ocurrió otro en Luisiana. Y así van a seguir. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tener que esperar a que sigan cayendo más ciudadanos inocentes, tener que esperar a que viaje otro mozalbete, como usted lo dice, de otra parte del país a causar otro crimen mientras el presidente norteamericano anda en campaña tratando de reelegirse. ¿Qué es lo que sigue entonces? Híjole, mire, usted si viera en una foto a este joven, en su trabajo, en la calle, y usted dice, es un asesino, como decían antes Lombroso, Garófalo, unos criminólogos, criminalistas. Criminólogos, unos estudian y otros, bueno, decían, por la forma de su cara, de su rostro, se determina el delincuente en potencia. Usted vería a este joven y no pensaría que es un delincuente, es más, no lo calificaría ni de un ladronzuelo de poca monta, no, y resulta que es un asesino por motivos raciales. No es la forma externa lo que determina quién va a ser delincuente o no, es lo que trae acá, es lo que se le ha metido en el corazón, es lo que se le ha inculcado a través de esa subcultura que estamos viviendo. Bien dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores. Ahí no estaba Noroña, que nunca lo he visto yo decir una palabra amable para alguno de sus contrincantes o adversarios. Siempre la violencia en su lenguaje, y un lenguaje grosero inclusive, a partir de los altos niveles de gobierno. Siempre retador. Eso de repente alguien le va a responder a los golpes,
alguien le va a responder de una manera violenta porque es lo que está provocando. Los gobernantes deben de ser bienaventurados porque deben de ser pacificadores. Mire, yo no recuerdo, Peña Nieto fue un pésimo gobernante, podemos decirlo en cuanto a corrupción, en cuanto a todas esas cuestiones, pero yo no recuerdo que él haya usado un lenguaje violento en sus entrevistas en contra de sus adversarios políticos, en contra de los partidos, en contra de los que estuvieron antes que él, por ejemplo Calderón. No recuerdo eso. Tampoco recuerdo a Calderón volteando hacia el pasado y atacando duramente al partido que ya se fue. Lo harían, a veces hasta diplomáticamente, pero hoy, en cada mañanera, en cada discurso de nuestro presidente, siempre tiene que sacar lo mismo. Suavemente, pero eso permea mucho en el pueblo. Eso provoca odios, eso provoca resentimientos. Ya tiene casi un año ahí y sigue, insiste en los conservadores, sin definir lo que es un conservador. Y la gente, ¿cómo define al conservador? ¿Quién sabe? Neoliberales, tampoco define lo que son neoliberales. Fifís, ¿qué son los fifís? Pero va inculcando coraje, va inculcando odio. Luego lo replican en las redes sociales y empieza el choque verbal. ¿Qué tanto falta después de un choque verbal para ir al choque físico? Entonces nuestros gobernantes, por propia naturaleza, deben de ser pacificadores. Los partidos políticos deben de ser pacificadores. Incluso el lenguaje que están utilizando es un lenguaje muy violento. Eso, más la subcultura de la violencia y los odios que se han ido inculcando, incubando desde niños, sí, pues a través de esa subcultura de violencia, pues de repente nos explota de maneras tan irracionales como de este muchacho racista que hizo esto. Ahora, ¿cuántos de esos muchachos hay? Pues todos los que detuvieron en Chicago, en Ohio, en Alabama, en Luisiana, todos son muy jóvenes. Son muchachos que seguramente fueron presa de los discursos raciales que han escuchado. No, y presas de la desintegración familiar. Y de la desintegración los familiar, gobiernos que también es otro tema en el que hay que poner también mucha atención. Los gobiernos se han abocado mucho, no a combatir la pobreza, sino a eso, a destruir la familia. Fíjese, el artículo 4 constitucional dice que la ley protegerá la organización y desarrollo de la familia como la conocemos. Pero todas las disposiciones que estamos viendo van en contra de esa familia, quitando autoridad a los padres sobre los hijos. A veces un chanclazo de niño te evita que te den una tabliza de grande, te evita las cárceles, te evita la misma muerte, te evita la misma tumba. Pero no, han quitado autoridad a los padres sobre los hijos, los han enfrentado. Estos muchachos matones y los que andan aquí en México son producto del abandono, son producto de la falta de autoestima, son producto de la falta de enseñanza, son producto de la falta de amor, de oportunidades, de educación. Sí, pero eso primero en la casa. Son cosas que se maman en la casa, pero a los padres ya no le dan oportunidad de hacer eso con los hijos. Son producto de una mala educación en las escuelas. Bien. Y ahora tenemos estas consecuencias. Estos son producto del abandono. Los que vienen después de ellos, imagínense, los hijos de esos jóvenes, ¿cómo van a terminar? Pues nuestras condolencias para todas esas personas, todas esas familias que hoy están lamentando precisamente pues esta terrible tragedia donde perdieron a sus seres queridos. ¿Y producto de qué? Pues de la inconsciencia y también de la irracionalidad de aquellos que se creen dueños del mundo. Sí, de aquellos que creen que porque fueron votados, fueron elegidos por una gran cantidad, porque eso hay que reconocerlo, de muchas personas que creyeron en esos discursos, hoy estamos viviendo estas consecuencias, desafortunadamente. Nuestra solidaridad con ellos y ojalá y que esto no se pueda repetir. No se vuelva a repetir. ¿Cuál sería la moraleja, licenciado Eleodoro Juárez, de todo esto que hemos conocido, que hemos vivido? Dice la Sagrada Escritura, preguntad por las sendas antiguas. Sí. ¿Cuál sea el buen camino y andad por él? Nosotros tenemos sendas antiguas, donde había respeto por los padres, donde había amor por los hijos, donde había respeto por los cónyuges. Vivimos en eso.
donde había disciplina en los hogares, donde el amor se manifestaba de una manera bonita, nos enseñaban como ellos podían. En las escuelas nos instruían, en las iglesias nos daban principios espirituales. Volver a eso, porque esto no son más que resultados de lo que hemos abandonado. Debemos de volver a la familia nuclear y dejarnos de esas tonterías de ideologías de género. Dejarnos de tratar de legislar en favor de la cultura de la muerte, en favor del aborto, de la eutanasia. Nos espantamos con esto, pero no nos espantamos con los miles y miles de abortos que también son inocentes, esos niños. Vivimos en esa cultura de la muerte, inculcada por los propios legisladores, inculcados por los propios gobiernos. Entonces, esto no es más que resultado de aquello que hemos abandonado. Debemos de volver al buen principio, a los valores universales, que dicen que son relativos, no son relativos, son universales y deben de ser permanentes. Los estamos abandonando, destruyendo los cimientos de nuestra sociedad. Y fíjese que la empresa más importante que pueda tener una sociedad y cualquier nación civilizada es la familia, y como fuente de operaciones, su hogar. Base de la sociedad. Un día podemos hablar de eso. Sí, bueno, pues yo nada más ojalá y que nuestras autoridades, sean de cualquier parte del mundo, entiendan que están ahí para unir, no para dividir. Exactamente. Y sobre todo, para no destruir. Sí. Porque la experiencia que se vivió aquí en El Paso, Texas, una de las ciudades considerada de las más seguras de Estados Unidos de Norteamérica, hoy nos da una gran lección a todos. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar fuertes para enfrentar una situación como esta, y ojalá y que mañana al presidente norteamericano Donald Trump, porque tengo entendido que va a llegar mañana al Paso, Texas, ojalá y que le vaya bien, porque ya hay ahí algunas situaciones de protesta, no quieren que llegue, porque lo señalan como precisamente uno de los que provocaron esta situación. Es que todo empieza aquí. Los pueblos se gobiernan por la palabra, se pacifican también por la palabra. Y dice la Sagrada Escritura... Dicen que la boca es más peligrosa que cualquier arma. Dice la Sagrada Escritura, no me disculpe por esto que les hablo de ella, que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Licenciado, pues muchísimas gracias. Nos íbamos a tocar otro tema del Coneval, pero será para el jueves. Ya nos emocionamos. Nos emocionamos. La verdad es que estamos de luto muchos, Sí, efectivamente. No solamente las familias, muchos. Claro. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Expectativa Noticias.